Guillermo, ¿pensás que debería existir la pena de muerte? No, por mis fundamentos, Sí, ¿qué hace que pienses así? que el único que da y quita la vida es Dios. Ok. O sea, no es fundamento religioso, Mm, sino que son mis convicciones. claro. ¿Mm? Lo que sí debería haber penas más severas, Mm, la ley debería ser más dura, digamos, para ciertos crímenes. ¿Mm? Y, y no tenerle tanta la libertad, o la justicia debería ser más severa para que los criminales tengan o perpetua o no salgan nunca. mm, O sea, para eso necesitamos infraestructura, eh, una justicia más ágil, mm, pero más justa a la vez. mm, Han habido muchos crímenes de gente que sale y vuelve a delinquir. claro. Y ya se le hace un estilo de vida. Entonces, mi opinión es que a esos tipos de crímenes, ya sea que atentan contra la vida, crímenes horribles que han habido en los últimos tiempos, sí, tendría que ser una justicia más severa. Mm. Y ojalá se abriera la cárcel del fin del mundo y mandarlos a todos para allá. Guillermo, entonces me dijiste, a tu forma de ver las cosas no debería existir la pena de muerte. Me dijiste que a tu forma de ver las cosas, la, no es la única persona, pero como un ser humano no debería, a través de la justicia, Sentenciarle la vida. sentenciar la vida de otro, como terminar la vida de otra persona. Me sale preguntarte, me hablaste de como que debería ser más severa la justicia, Sí. pero me sale preguntarte cuál pensás que debería ser la máxima pena que existe por una persona. Es una cuestión de eh, cadena perpetua. Te voy a preguntar, y quizás sea muy Sí. loca la pregunta, pero ¿hay algún tipo de intermedio o quizás como hacerle sentir, como hacer sufrir a una persona sin llegar a la muerte? ¿Me entendés? Como no sé, hacerle un tipo de No, sufrimiento como ponerlo bajo el sol sin agua, ¿no? O no. como, ¿me entendés? Como Ese tipo eso de torturas claro, así, claro. no, no, no. No. Pero el tipo que ya no tiene vueltas Sí. o que ha hecho un crimen muy horrendo ya, Mm, eh, ponerlo a laburar, que piquen piedras en el sur, listo. que sirvan a la sociedad. ¿Me entendés? Déjame preguntarte, ¿sería como una esclavitud? Déjame preguntarte, es como una esclavitud, pero en vez de tener un dueño que es un individuo, es como el dueño es la sociedad y el Estado. ¿Cómo te suena? Es que el tipo que cometió un crimen Sí, está en deuda con la sociedad. ok, De alguna forma lo tiene que pagar. ok. Bueno, sirviendo a la sociedad. Ponerlo a laburar, hacer rutas, lo que sea, controlándolo y todo lo demás, pero que no vuelva. Yo sé que hay días de furia, cada uno tenemos nuestro día de Sí, sí. furia. Y podés pagar por eso, ¿cierto? Pero hay tipos que ya, como te dije, el sistema o la vida criminal ya lo toman como algo normal, esa es su vida. Bueno, pero nos terminan afectando el resto. Eh, no hay un registro de violadores en la provincia. ¿Mm? No hay registro de estafadores. Y hay estafadores de guante blanco. Ujú. Ay, ¿mm? Que tienen penas menores. Exacto. ¿Por qué? ¿Ah? Entonces, es como salió un meme hace poco. Hay un tipo que está asociado, a ver, me tengo que morder la lengua, pero está asociado con una de las famosas constructoras que estafaron a mucha gente y Ujú. está libre. Y tiene penas también o acusaciones por violencia de género. O sea, ese tipo no tiene que quitar más. Y otra cosa, ¿por qué dentro de la cárcel tienen celulares, tienen acceso al exterior cuando no deberían tenerlo? Déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste, a tu forma de ver las cosas, la pena máxima debería ser perpetua, pero me Sí. dijiste, Trabajando para la claro, sociedad. no una perpetua como encarcelado y como en una caja y solamente tenerte ahí como, Sin privilegios y sin beneficios. ¿Mm? pero sirviendo a la sociedad, Sí, trabajando. sí, totalmente. Déjame preguntarte, en contra de su voluntad, como estas personas no tienen, no tendrían otra opción, sino como que por eso dije la palabra esclavitud. Quizás no estés de acuerdo y por favor, si no es el caso, Esto lo digo decime. yo por el tema de los residentes. ¿Mm? Ok. Una tras otra, una tras otra. Y más cuando eh, acá no hay voluntad política tampoco para hacerlo. Porque hay tramas políticos, o sea, hay políticos enredados en la droga, por ejemplo, ¿m? Que son los de guante blanco.
y la cara la ponen los demás, entonces, o los soldaditos que le dicen. Entonces, si vamos a hacer una justicia clara o igualitaria para todos, eh, habría que también regirse por ese tema, ¿no? O sea, pero el tipo que ya reincide, que constantemente su mentalidad es salir de la cárcel y volver a echarse una, debería estar en un lugar trabajando para la sociedad y sin comunicación de nada. Qué sé yo. Después de los 80 se liberó mucho la delincuencia acá. Hay zonas que son liberadas. eh, Obviamente que los políticos, los funcionarios te van a decir que no, que están en contra de esa palabra liberada, pero andate a los barrios fuera de la ciudad. Es tierra de nadie. Ok. Pero me dijiste, a tu forma de ver las cosas es por como una convicción de que la muerte no debería estar en manos de la justicia aplicarla. Me dijiste, porque estoy tratando de entender cómo me dijiste las bases prácticas también, como que por ahí el sistema carcelario no reforma, entonces no podemos reinsertar en la sociedad a esta persona que tiene crímenes reincidentes. Es muy poco el porcentaje de los que se reeducan dentro del sistema carcelario. Claro, claro. Cuando estaba acá el encausado había mucha gente con crímenes graves y que después que le salió sentencia de inocencia murieron dentro del encausado o la sociedad después que son liberados lo sigue acusando, o sea, éticamente, digamos, quedan marcados. Pero sí, para mí la justicia o el sistema carcelario debería ser más, no tanto como Bukele, Claro, claro. pero algo así. Claro, vos sabés que te echa una y tenés que tener miedo de entrar adentro. O saber lo que te espera. ¿Ah? O sea, no tenemos que por qué pagarle un sueldo a los presos. No tenemos que por qué. Está bien, hay una familia atrás, podés hacerle una asistencia a la familia, a ver si. Pero el que está adentro, hacerlo laburar, que pague con trabajo, con cosas. No sé si cuando estaba en la cárcel acá en San Martín les hacían hacer manualidades o muebles o cosas así. Estaba muy bueno el tema. Pero capaz que hablo de más, ¿viste? Pero me parece que la justicia debería ser más dura, más rígida en ese sentido. Y tener menos tolerancia. Guillermo, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Ana, Sí. ¿cuáles son tus opiniones sobre la pena de muerte? ¿Debería existir la pena de muerte? No, yo pienso que no, porque en el caso de un juicio injusto siempre debería ser en favor de la persona si no se tiene seguridad, porque Déjame ver si lo entendí. Entonces, me dijiste, pensás que no debería existir la pena de muerte porque por esas casualidades de que lo hayan juzgado mal al condenado, no lo podés revertir. ¿Es por eso? sí, por eso y también por una cuestión de filosofía de vida. Yo soy católica y creo que Dios da la vida y Dios la saca. Entonces, en ese caso, se debería ver, en todos casos, sociabilizar a la gente, darle educación, darle una oportunidad al hombre. Pero con la pena de muerte no hay vuelta atrás, ¿no? Por eso pienso. Déjame preguntarte, ¿pensás que, porque me dijiste que sos católica, entonces me parece interesante entrar por ahí y preguntarte, ¿pensás que todo hombre, incluso si comete crímenes aberrantes, vamos a decir, violación a menores, asesinatos, descuartizar a una persona, como cosas realmente oscuras, ¿pensás que incluso esas personas tienen la posibilidad de redención y de reinserción en la sociedad? ¿Cómo te suena? Eso ya no lo sabría tanto, no sabría cómo respondértelo, pero sí lo que sé es que hay una forma de poder tratarlos, pero no, o sea, eliminar la vida. La vida por mano del hombre propio no me parece que esté bien. Así que eso. Ana, ¿cuál pensás que debería ser el peor castigo en en el menú de opciones que tiene la justicia? ¿Pensás que sería el peor castigo si fuera, en tu opinión, sería la cadena perpetua o habría algún tipo de, no sé, condena de sufrimiento y como ponerlo bajo el sol sin agua o como sería únicamente la pena de muerte y eso es la... ¿Cómo lo ves? Yo pienso que tendría que ser
como dice la ley de ejecución penal, que es para ir subiendo de escalones, o sea, resociabilizar. Y hay casos que a lo mejor es imposible, porque Claro. hay personas que tienen problemas patológicos, o hay personas, por ejemplo, que no entiendo de psicología, pero sí, hay personas que son irreversibles su mentalidad, ¿no? Pero en todo caso que se le dé un tratamiento adecuado como un ser humano, Claro. hasta la extinción de la pena. Eso ya se encargará la justicia, los legisladores, y una discusión penal que hay que hacerla a fondo para ver qué se podría ver, cómo revertir. Por empezar, las prisiones tienen que estar en condiciones, como dice la Constitución, que no se da. Pero bueno, si todo eso se pudiera hacer humanamente lo más posible, sería lo que debe ser. Ok, decime si lo agarré. Entonces, en tu forma de ver las cosas, siempre deberíamos confiar en la potencial bondad del ser humano, pero de igual manera me dijiste, incluso si es irreversible, como si es una persona en la cual no se puede reformar, deberíamos mantenerlo con vida, cuanto menos, y darle una calidad de vida que no sea, no generar sufrimiento innecesario, y si lo entendí bien, por favor corregime si no, la última pena o la pena máxima que debería haber en nuestro código penal debería ser la cadena perpetua, como vas a vivir todo el día, toda tu vida alejado de la sociedad, pero te vamos a mantener con vida y te vamos a dar una vida que no sea con sufrimiento extra o innecesario. ¿Es por ahí? Tal cual, sí, sí, es por ahí. En todo caso, lograr resociabilizar con distintos tipos de equipos técnicos e interdisciplinarios que puedan tratar eso. Lo que pasa es que me parece que es medio como difícil a lo mejor implementarlo, pues son temas políticos, son decisiones políticas también que no son fáciles porque hay otras cosas, cuestiones a lo mejor que cubrir. Pero siempre hay que tender a eso, a eso. Dios da la vida, Dios quita la vida. Y la violencia genera también violencia, realmente. Ana, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo Por y gracias por favor. hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Igualmente. María, ¿cuáles son tus opiniones sobre la pena de muerte? ¿Pensás que debería existir? Eh, no, no, me parece que no debería de existir, aunque hay muchos crímenes que son muy fuertes. Y no, no, pero no debería de existir. Ok, Debería haber justicia y leyes claras y justicia idónea. ok, déjame preguntarte. Me dijiste, pensás que no debería haber pena de muerte. En casos en los cuales, por ejemplo, es un crimen muy oscuro, vamos a decir, Sí. cuando violan y matan a una niña y la desaparecen o la entierran en algún lado, ¿cuál pensás que debería ser la pena máxima dentro de el menú de posibilidades que puede elegir un juez? ¿Pensás que debería ser la cadena perpetua o pensás que debería haber otra cosa como algún tipo de tortura y de hacer sentir sufrimiento a esta persona? ¿Cómo lo ves? No, creo que debería de ser perpetua, pero perpetua para toda la vida, no 25 años. Y creo que se debería de brindar un tratamiento para esa persona porque considero que no estaría en sus cabales cuando hacen eso. Déjame preguntarte sobre eso. ¿Pensás que todas las personas que cometen un crimen similar al que te mencioné pueden ser reformadas de alguna manera? No, no creo que todas puedan ser reformadas. De vuelta para redondear. Sí. Entonces, en tal caso, estas personas que incluso que no pueden ser reformadas y que no pueden ser reinsertadas a la sociedad, ¿pensás que lo que deberíamos hacer como sociedad es como tenerlos, no quitarles la vida, darle perpetua, va a vivir toda la vida en la cárcel y de alguna manera como no añadir sufrimiento innecesario, como no torturarlo y como a eso voy, como pensás que es como limitar la cantidad de sufrimiento que esa persona siente, no quitarle la vida, pero restringirle la libertad como nunca va a salir de ese edificio? ¿Es por ahí? Sí, es por ahí. No torturar, brindar como una, no sé si serían los términos, una reeducación emocional, un tratamiento, y considero que deberían de trabajar y no percibir salarios en la cárcel. Que tengan, se autosustenten, que generen para sustentarse. Déjame preguntarte, me pareció interesante que lo que sumaste al final. Como
tu concepción de perpetuo no es simplemente como estás encerrado acá y tenés cama y comida, sino como deberían brindar algún tipo de servicio a la comunidad, incluso no siendo, no sé si son parte de la comunidad, pero de alguna manera a través de eso Sí. podrían ser parte, pero no tienen la chance de no trabajar. Como en algún, déjame, va a ser medio raro poner esos términos, pero pensás que deberían ser como esclavos del Estado, de la sociedad, en términos de trabajar, incluso fuera de su voluntad, en pos de producir algo para la sociedad. ¿Cómo te suena? No lo tomaría como esclavos, suena fuerte, pero considero que deberían generar para hacer su propio sustento, su alimento, la luz, su cama, su hospedaje, aunque está claro que la cárcel no es un buen lugar, pero creo que no deberían estar sin hacer nada. Creo que el ocio excesivo termina mal siempre. Disculpa mi falta de atención. Tu nombre es María. María, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido No, mucho. gracias. Muchas gracias. Gracias. Está full, está re pegado, está re pegado. De la nada a la gloria. De la nada a la gloria me voy. Lucio, Ignacio, ¿cómo estás? mejor ahora que te veo. Bien, Ahora estamos cruzados. estamos cruzados. Eh, ¿Cuáles son tus opiniones sobre la pena de muerte? ¿Pensás Bien. que debería existir la pena de muerte? Existir existe, o sea que eh, no tengo una opinión formada realmente. Desde un punto de vista ético y moral te diría que no, pero de que existir existe y me parece que puede ser una buena herramienta para utilizarla como soberano. Tiene mucho que ver la cuestión de la teoría del Estado, para poder hablar de pena de muerte, y también de, bueno, de los cambios, de los procesos históricos. Ya no hay más un proceso como fue en la Edad Media, el proceso inquisitivo, en donde levantaba una piedra y había pena de muerte, por decirlo así, en los reinos, en los feudos. Las relaciones que se daban con las personas eran así. Entonces, claro, es un poco lo que en Vigilar y Castigar trata Foucault, que habla de que, bueno, el poder en estas épocas lo que hacía era te hacía morir y te dejaba vivir como sanción. Entonces la pena de muerte como sanción creo que existe, no podemos negar su existencia tanto moral como real. Y bueno, está bueno que plantee la discusión. A mí me parece, yo estoy como en un intermedio. Como que en ciertos casos te digo que estaría fuera de la pena de muerte. En ciertos ¿Cuáles son esos casos? Em, por ejemplo, dentro del marco del ejercicio de la soberanía, o sea, dentro del marco ya sea republicano, confederado, parlamentario, que vos tengas, que se establezcan de forma democrática ciertas causales en las que vos puedas decir, bueno, ante esta causal específica, puede ser delitos aberrantes, traición a la patria, entre otros. Bueno, Decime tu forma de ver las cosas sobre en qué casos puntuales pensás que la condena debería ser la pena de muerte y se dije eso como de alguna manera y justificado. bueno, delito aberrante y traición a la patria. Dos puntos clave yo creo que podrían tranquilamente tener como sanción la pena de muerte. Ojo, eso implicaría dentro de un sistema republicano o confederado parlamentario que no es una cuestión inquisitiva, es una cuestión del soberano parlamentario que pueda decir el soberano, bueno, la ley existe, te pueden condenar, pero no va a ser el presidente o el primer ministro o el monarca el que te condene, va a ser un juez. Entonces, dentro de una idea de teoría del Estado, yo lo veo como un punto válido, como traición a la patria o delitos aberrantes, sí. ¿Qué significa delitos aberrantes? Y no sé, no querría entrar tanto en términos, pero tendría que ser algo que cause un agravio tan grande que la única forma por ahí de eliminarlo o de erradicarlo o si querés de purgarlo sea la pena de muerte. Ok, No tenerle déjame, miedo. O sea, la idea mía es no tenerle miedo a la pena de muerte. No entrarle como, no, bueno, como es intachable moralmente. No. La pensemos dentro de la realidad material. ok, déjame ver si lo agarré. Entonces, ¿pensás que hay casos en los cuales está justificada la pena de muerte? Me sale preguntarte si pensás que, bueno, creo que de alguna manera lo estás respondiendo, pero déjame preguntarte, ¿pensás que todos los seres humanos son capaces de redención?
independientemente de qué tanto mal hayan hecho. Eh, y sí, yo creo que sí. ¿Cómo haces para unir esas dos cosas? Para que convivan esas dos cosas. ¿Cómo las compatibilizo? Claro. Hace ya un tiempo, no tanto, pero hace un tiempo entendí que el mundo en el que vivimos son batallas que se van dando. Y en las batallas hay gente que gana y hay gente que pierde. Entonces, quizás hoy no tenemos pena de muerte en Argentina, pero quizás hoy los muertos, o quizás hoy el Estado mata, por ejemplo. Porque la pena de muerte también tiene algo con que el Estado mate. No es que el particular mate, o sea, muertes hay todo el tiempo. Pero ahora que el Estado con el brazo punitivo del mismo mate, eso es la pena de muerte. Y ahora, ¿eso hay en Argentina? Y si vos lo ves desde un punto de vista legal, no, vos decís, no, está prohibida la pena de muerte. Pero desde un punto de vista material, y no sé, mirá, si vos me desfinancias un hospital, o si le quitas los medicamentos a los jubilados, y es más, hasta es tortura eso. Quitarle los medicamentos a un jubilado me parece ya que eso ya está más cerca de... Inclusive creo que la pena de muerte es menos que eso. Entonces, en la materialidad, del análisis material de la teoría del Estado, la pena de muerte como causal legal, no me parece que sea incompatible con la redención. Porque va más allá de eso, es una guerra que se gana. Las batallas se ganan o no se pierden. Si yo te gané la batalla del discurso por ejemplo, vos me ganaste la batalla del discurso, interpusiste que ajustar y quitarle los remedios a un jubilado, ¿es por el bien de todos? Bueno, independientemente de la redención, o sea, la pregunta sería, ¿cómo compatibilizás eso con la redención de un jubilado, por ejemplo, que cobre cada vez menos? Creo que no. Déjame darle una definición Dale, o explicar a más. qué me refiero por redención. Lo que me refiero es, de alguna manera, si una persona que hizo un mal o cometió un crimen aberrante, Claro. si esta persona puede Arrepentirse. arrepentirse, reintroducirse a la sociedad Ahí va, y ahí va, hacer un bien mayor. ahí va. Como si es capaz de reconocer sus errores y como de reformarse y buscar hacer el bien. Bueno, bien. ¿Pensás que Es puede? sencillo. Bueno, es sencillo responder esa pregunta desde mi punto de vista. Creo que va a haber que entender a la pena de muerte no como un principio absoluto, sino como algo que tiene que relativizarse y compatibilizarse en un sistema jurídico. Porque recordemos que estamos hablando siempre en términos jurídicos. Entonces, si vos vas a querer interponer, si vos querés, por ejemplo, hacer que sea legal la pena de muerte, bueno, tenés que compatibilizar con ciertas cosas. Obviamente que las cárceles son sanas y tienen que ser sanas y limpias, por ejemplo, lo dice nuestra Constitución. ¿Entendés? Y la idea es que no haya castigo para los presos, sino que haya recomposición a la sociedad, digamos, que puedan volver a la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, sí, claro, obvio que es compatible, porque va a haber casos en los que no va a haber posibilidad de redención, como decís vos, bueno, de arrepentimiento, incorporación a la sociedad, etcétera, y va a haber otros casos en los que sí. Déjame preguntarte, entonces pensás que la pena de muerte, porque está bien, yo entiendo que estudias abogacía y por ahí como que tiene sentido que lo veas desde un punto legal, desde un Sí. punto de vista legal. Déjame preguntarte Pero vos estás por, preguntando del moral. claro, la moralidad y como cuál es tu intuición sobre si pensás que esto es bueno o es útil o es deseable en términos Claro. sociales. Entonces, esta persona que cometió crímenes aberrantes, decime si lo agarré en tu Sí, forma de sí. las cosas. ¿Estaría justificado la pena de muerte, usar la herramienta de la pena de muerte, únicamente si esta persona es irreformable y no se arrepiente de sus actos? ¿Cómo lo ves? Y en principio sí, pero esa es una valoración que va a tener que hacer un juez. No es una valoración que tiene que hacer el legislador. Si yo estoy en la posición del legislador y decirte, no, mira, yo te diría reformar la Constitución y plantear pena de muerte para delitos aberrantes y traición a la patria, por ejemplo, bueno, en ese caso sería un juez el que va a tener que decidir si va a hacer lugar a eso o no. Y el juez tendrá su fundamento para cada caso particular, porque cada caso tiene su complejidad. Entonces, si en cada caso tiene su complejidad, ahí habría que ver qué dice el juez. Sería un juez el que te va a dar la pena de muerte, no es un legislador ni el presidente. Para. Un juez. ¿Qué pensás vos? Más allá de cómo funcionaría. ¿Cuál es tu Bien. intuición? Eh, a mí me parece que se solucionarían muchos problemas. Muchísimos problemas. Me decís de vuelta, como, yo trato de entender cuál es tu forma de Sí, las sí, cosas. sí. Tu forma de las cosas ¿sería aplicable o sería Es justificable aplicable, es que... en términos de crímenes aberrantes y Sí, sí, sí. traición a la patria? Sí, sí, traición a la patria y crimen aberrante como dos causales esenciales, clave. ¿Entendés? Eso sí, sí, sí. Ok, me dijiste, si lo agarré, hay
instancias en las cuales la persona no es capaz de... No todas las personas son reformables de alguna manera. Pensás que hay algunos que son como Sí, irredimibles. irredimible. Sí, 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 sí. Pero yo no lo pienso tanto en términos del delincuente común. Yo creo que el que roba, el condenado de robo agravado por uso de arma de fuego, Claro. no sé si el robo agravado por uso de arma de fuego tendría que ser condenado con pena de muerte. Es más, yo soy pro de que esas condenas bajen. Pero, pero hay de ahí a qué sé yo. Yo creo que el que por ahí, el que vende los recursos naturales de un país. Vos estás 4 años nomás en el poder, por ejemplo. Y si vendes los recursos naturales de un país y te va, eso me parece que es traición a la patria, por ejemplo. Entonces, si vos al tipo que va a estar conduciendo un país, por ejemplo, le pones, che, traición a la patria, vos traicionás a la patria, acordate que hay pena de muerte, ¿eh? Como constitución, como soberano, nosotros tenemos pena de muerte. Sí, el problema es que, o sea, como se puede usar políticamente, que es como lo que se hablaba, ¿cómo se llama? El lawfare, como bueno. El como- lawfare, sí, claro. sí, sí, el lawfare. Entonces, Bueno, el como, tema es que vos también tendrías que tener un sistema quizás ahí no republicano, quizás un sistema que empodere más a las instituciones judiciales y que no las haga depender tanto de un ejecutivo. Porque nosotros tenemos hoy un ejecutivo, perdón, sí, un ejecutivo que designa jueces de la Corte Suprema por decreto. claro. Entonces, si vos tenés un ejecutivo que funcione dentro de una república, que está podrida así, ¿entendés? Porque funciona así, y bueno, ahí sí, no podés tener un pena de muerte en una república así, va a ser, a Cristina le hubiesen condenado a pena de muerte, ¿entendés? ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero sería constante eso, o sea, como que es muy porque fácil. no, porque pueden existir sistemas en los que vos, por ejemplo, los sistemas confederados como Estados Unidos, lo que hacen es empoderar a las provincias para que ellas tengan sus propios jueces, sus propios tribunales y sus propios y los jueces de sus propias provincias deciden en las provincias, ¿entendés? Un juez de Texas te condena con pena de muerte y un juez de Washington DC no. Entonces, por ahí creo que va la cosa, ¿entendés? Más republicano y que las provincias tengan más autonomía. confederado sería eso, no sería republicano, sería más confederado. Porque También- las provincias toman más poder. El poder se reparte, o sea, el poder ahora, en una república el poder es más centralista. ¿Entendés? Por más de que sea federal, siempre es centralista. Sí, para. Me parece Entonces, que, vos con lo que haces con la confederación es descentralizar. Pero devolver para. el poder. de vuelta, creo que estamos entrando en un Es que problema sí. de definiciones. Estados Unidos no es una confederación. La No, hombre, confederación... pero porque los confederados perdieron la guerra. Sí, pero, si no, Está, si no sería pero- una confederación pero no tienen más poder los estados. Aquí tienen mucha autonomía, pero no tienen... La confederación funcionaría únicamente si el estado tuviera más poder que el estado federal, pero sería un conflicto constante. No, la porque única... siguen siendo, sí, o sea, justamente la confederación lo que es una reunión de estados, una reunión de estados que forman un estado mayor como Estados Unidos. ¿Por qué se llama Estados Unidos y no confederación de estados? Porque son estados, porque justamente perdieron la guerra los confederados, entonces ¿cómo van a perder la guerra y van a poner el mismo nombre los que ganaron, ¿entendés? La idea, ponerle, es que las provincias tengan mayor poder. ¡Ay, Me qué cagaba una paloma. Era cuestión Qué de tiempo. buena suerte, boludo, qué buena suerte. Pero bueno, ya fue. Todo es parte del Quedó show. grabado, boludo. Todo es parte del show. Parte. Hablando de pena de muerte, suerte de la paloma. Terminamos y después me limpio. Más vale, ya fue. Pero bueno, nada, me parece que moralmente estoy de acuerdo en ese término. Sí, sí. Ok. Bien, entonces debería existir la pena de muerte en estos casos. Sí, ejercida por el soberano. Claro. Y juzgada con un debido proceso legal adjetivo, o sea, pero sí. Lucio, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ignacio. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias. Gracias. No, boludo, sigue. ¿Siguen cayendo? Sí. Muerte. Tanto.